Alberto Sánchez Valencia, perteneciente a la Escuela de Ciencias de la Educación, al programa Licenciatura en Inglés como Lengua Extranjera, en quinto semestre, y este curso es Pedagogía, perteneciente al grupo colaborativo 55 1058 raya al piso 46, a cargo del tutor José Luis Sedano. Este es el link del video correspondiente a la fase 0 del curso. ¿Qué es educación? Para responder a esta pregunta es importante la ubicación en un contexto histórico-temporal y espacial, así como también echar un vistazo a las finalidades de la educación, condicionadas en una época y territorio social específico, ya que dependiendo de esto se forman los integrantes de la sociedad a la cual correspondan, de acuerdo a las finalidades mismas de la comunidad a la que los individuos pertenecen y cómo quiere que sean formados. Educación es la formación de individuos sociales como resultado a la sociedad en un tiempo y territorio determinado. Por esto nos enseña la historia, la evolución de la educación que ha tenido la misma hasta nuestros días. Revolución que se gesta desde la promulgación de los derechos humanos, el acceso a la educación sin importar diferencias sociales, de clase y económicas. La educación también se hace importante en la transferencia de elementos característicos en economía, sociología, antropología y cultura de una sociedad, que se verán reflejados en la herencia de dichos rasgos, en el comportamiento de cada individuo sociable y perteneciente a un territorio y grupo social. ¿Qué es pedagogía? La pedagogía nutre su razón de ser y concepto en la formación del otro como individuo. Es en ese viaje que debemos de tomar para ser libres, desde el sujeto hasta la finalidad del otro. Dentro de este viaje el pedagogo puede experimentar sobre su práctica de enseñanza y reflexionar además en los resultados visibles en el rostro del otro. Es allí, en esta misma reflexión de la enseñanza, que el pedagogo hace meditación sobre su labor, y la efectividad de la misma en la experiencia radica su espíritu, siempre con el fin de tener mejores procesos formativos, donde los medios son correspondientes a las finalidades como tal. Distinción entre pedagogía y educación. Básicamente, la distinción entre educación y pedagogía radica en diferentes características de una y otra. Por lo tanto, la educación se puede adquirir de manera espontánea en el mismo territorio donde el sujeto se desenvuelve, de manera voluntaria e involuntariamente, por la misma sumersión en el propio entorno donde se localiza. A diferencia de esto, la pedagogía se adquiere de manera consciente. Es la reflexión en la experiencia de lo que se debe plantear en la educación de un sujeto. Es la hoja de ruta para conducir a un individuo a ser libre en su pensamiento y su actuar. ¿Para qué educar en un contexto latinoamericano y colombiano? Indiscutiblemente, la finalidad de la educación en Latinoamérica y Colombia son dos contextos diferentes y a su vez con objetivos educativos distintos, pero que a la larga conduce a un ideal educativo latinoamericano común en toda la región. De manera cercana está el ámbito de la educación en Colombia, con unas características de ciudadanos en este país particulares a las latinoamericanas. Se educa en Colombia para llegar a esa finalidad educativa que en conjunto llevará a la finalidad en la región latinoamericana. Es por eso que se debe de educar siempre sujetos a las normativas nacionales, respondiendo a los ideales individuales de Colombia, que alimenta la formación y apuesta a los objetivos educativos en la región. Particularmente, estamos en la era de la educación, formando ciudadanos con competencias específicas, en una era en que las TIC exigen habilidades en las personas que puedan socializarse de forma más fácil en un mundo globalizado e interconectado. Estamos en la era de la educación.
¿Qué te motivó a elegir una licenciatura? Siempre he dicho que el hombre no vale por lo que tiene, sino por lo que sabe. Siendo consecuente con este postulado, es el conocimiento el arma que da valor al ser humano, enriqueciéndole de conocimiento y saberes. Por tal razón, me encanta y me inquieta el conocimiento, como escudo para desempeñarnos en una sociedad cada vez más exigente y donde requiere ciudadanos que puedan surgir y mantenerse en un mundo con este tipo de requerimientos. La educación es descubrir lo oculto para convertirse en otro, lugar donde se refleja la grandeza del pedagogo y la efectividad de su proyecto. Me fascina ese viaje en la transformación del sujeto a otro y la belleza de su estética, sus actos, su lenguaje, su ser y su saber. Elementos claves del programa Cibersofía, emancipación de la educación. Los futuros docentes tenemos la esperanza y gran reto de cambiar formas de pensamiento en torno a la educación, generando la potencialidad en las voluntades de aprender de los seres humanos. Voluntades entendidas y como punto de partida que todos tenemos la misma capacidad y la misma inteligencia. Yo puedo aprender si así lo deseo, sin dejarme influenciar por el contexto social o por la misma percepción sensorial de mi entorno. Es decir, sin importar la labor que desempeño, la clase social a la cual pertenezca la persona o alumno que se eduque. Es deber nuestro como pedagogos movilizar las inteligencias a través de nuestro propio proceso de enseñanza a la persona educada. Como maestro emancipador, tengo que concientizarme que esa emancipación es la educación. Es posible y que como punto de partida de todas las inteligencias son iguales, está la voluntad misma del estudiante. Hay que emancipar la sociedad, apropiarla de una voluntad que conlleva apropiarse de su propia capacidad de aprender, y de allí que todas las inteligencias sean iguales. Es fundamental que el docente entienda que su voluntad puede llegar a dominar las ganas y los deseos de aprender del estudiante o alumno. Que el sujeto entienda que podemos aprender del otro a través de su forma de pensar, sentir y de actuar. Así pues, es hora de emancipar la sociedad, de apoderarlos de sus inteligencias, para que entiendan que pueden educarse todos de igual forma, con la misma inteligencia, indiferentemente del contexto social a cual corresponda el sujeto.